Tenemos que construir nuestra fe, nuestra vida, en esa roca firme, como dice el Evangelio de Mateo, en esa roca firme que es Cristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Mujer, dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. Y la samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacarás el agua viva? Tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados». Jesús contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer entonces dijo: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, y tendré que venir aquí a sacarla. Veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él nos lo dirá todo». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, en verdad, el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Este Evangelio hoy nos narra el encuentro entre Jesús y la samaritana. Un encuentro cargado de detalles. Incluso leí la versión más corta que propone hoy el Evangelio, porque el primero es mucho más largo. Sin embargo, estos detalles que tiene serían suficientes para reflexionar acerca de muchísimas cosas. Lo primero es el hecho del encuentro. Cuando leemos el Evangelio, la mayoría del Evangelio y mucho de la palabra de Dios, incluso el Antiguo Testamento, está escrito en clave de encuentros. Jesús que se encuentra con la samaritana, el ángel, por ejemplo, Gabriel, que se encuentra con María. Al final es el encuentro entre Dios y el hombre, entre Dios y las personas. Por eso este encuentro es para nosotros en este momento de Cuaresma también muy importante. Estamos nosotros caminando, igual que Jesús camina hacia Jerusalén. Nosotros vamos caminando en esta Cuaresma para acompañar a Jesús también en Jerusalén para su pasión, su muerte y su resurrección. Por lo tanto, cada domingo es también una parada en el camino, un alto en el camino, para tomar fuerzas de la palabra de Dios, para nutrirnos con el pan de la Eucaristía, para el caminar diario que tenemos en nuestra vida.
para ese caminar en el cual a veces nos tenemos que enfrentar con problemas, necesidades, enfermedades, y es la palabra de Dios y la comunión aquel motor, aquella fuerza que nos impulsa a seguir caminando. Un encuentro que comienza con Jesús y la samaritana, pero desde lo más básico, desde una necesidad básica del ser humano, la sed. Mujer, dame de beber. Y aquello se convierte primero pues como en un intercambio un poco más bien irónico de parte de ella, como tú me vas a pedir a mí, tú que eres judío, yo soy samaritano, además tú no tienes cubo, el pozo es hondo y todo aquello. Todavía la mujer estaba un poquito así, media desconfiada quizás pudiéramos decir. Sin embargo, Jesús va haciendo que ella vaya profundizando, no solamente en el agua, en el pozo, sino en su propia vida. Que pase de esa necesidad física a la necesidad espiritual que tenemos todos de encontrarnos con Dios. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de Dios. Nosotros la saciamos pues con el verdadero Dios, con el Hijo de Dios hecho hombre, que es nuestro Redentor. Pero a lo largo de toda la historia y de todas las culturas, pues el hombre y la mujer van buscando esos lugares donde encontrar a Dios. Por eso nosotros también vamos caminando en nuestra vida buscando esa presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que llegar a tener una experiencia con el Dios vivo. No solamente con una doctrina, no solamente con una enseñanza, con un catecismo. Dios, Jesucristo, es una persona. Más que una idea, más que una doctrina, es una persona con la cual tenemos que tener relación. Tenemos que tener una experiencia de Cristo, que es lo que realmente va a llenar nuestra vida. Que después de esa experiencia vamos a iluminar con la palabra de Dios, vamos a iluminar con la doctrina, esa experiencia de Dios. Eso es otra cosa. Pero en la base tiene que estar la experiencia de Cristo. Tenemos que construir nuestra fe, nuestra vida, en esa roca firme, como dice el Evangelio de Mateo, en esa roca firme que es Cristo, y que es ese momento de encontrarnos con Él. Porque si nos quedamos solo pues en el catecismo, en la teoría, en la doctrina, a lo mejor podemos saber mucha doctrina, a lo mejor podemos saber mucha teología, pero si no está basada en un encuentro real con el Cristo vivo y presente, es una doctrina, vamos a decir así, más bien frágil, que puede caer en cualquier momento. Tenemos que tener ese encuentro con Cristo e ir profundizando. Y esta cuaresma es domingo a domingo para profundizar en esa relación con Cristo. Aquella samaritana terminó diciendo: veo que eres un profeta, ¿dónde tenemos que adorar a Dios? Y al final va a su pueblo a decirle: he encontrado a aquel de quien hablan las Escrituras. Es un paso, es una evolución que hay en esa relación con Cristo. Los samaritanos, pues también, primero creen por lo que dice la mujer, van donde Cristo le dice que se quede unos días, hasta que después al final este evangelio dice: ya no creemos por lo que tú dices, sino por lo que Él es. Y es en verdad el Salvador del mundo. Fíjense la diferencia entre aquel que busca el agua, aquel a quien la mujer prácticamente desprecia en un primer momento, y después terminan afirmando que es el Salvador del mundo. Además, con conciencia, con convicción. Ahora hemos oído y sabemos que Él es el Salvador del mundo. Tenemos nosotros esa conciencia, esa convicción de que Jesucristo es una persona, que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es aquel que ha muerto y ha resucitado por mí, por mis pecados, para salvarme, para arrancarme del infierno al cual me han condenado mis pecados, para que con su sangre nosotros podamos llegar al reino de los cielos. Creo realmente eso, siento realmente esa presencia de Cristo vivo en mi vida, o nos conformamos solo con ideas, solo con quizás unos conocimientos que nos dieron en el catecismo de nuestra primera comunión. Tenemos que buscar ese encuentro con Cristo. Tenemos que pedir al Señor, al Espíritu Santo, que nos lleve a esa experiencia con el Dios vivo. Aprovechemos, hermanos, esta cuaresma para que podamos acercarnos a ese Dios que es capaz de cambiarnos, de transformar nuestra vida,
que nosotros podamos asegurar, no solamente con un creo, así como una posibilidad, sino un creo firme, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el enviado por Dios para mí, para mi salvación, para mi vida eterna. Y damos al Espíritu Santo que nos vaya guiando, seamos dóciles a su voz, dejemos que Dios nos quite, nos tumbe un poco pues esos esquemas en los que a veces hemos construido nuestra vida. Pues que esta Cuaresma nos sirva para seguir avanzando en la experiencia de Dios y que llegados a la Pascua podamos morir con Cristo y resucitar a una vida nueva. Y así sea.